Hermanos, hermanas, amada iglesia, y a las personas que nos visitan y también a aquellos que nos ven a través de el internet, que el Señor sea hoy glorificándose en nuestras vidas y mostrándonos gracia sobre gracia. Y hoy que es el inicio de un año nuevo, vamos a tener una predicación especial también de Año Nuevo. Quiero pedirles que abramos todos juntos nuestras Biblias en Santiago, capítulo 4. La epístola de Santiago, capítulo 4. Y voy a dar lectura a su favor de los versículos 13 al 17. Santiago capítulo 4 versículos 13 al 17. Y he titulado el sermón para el día de hoy, La soberanía de Dios y los planes de los hombres. La soberanía de Dios y los planes de los hombres. Dice así la palabra de Dios. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos, hermanos. Amado Dios, tu palabra ha sido leída, tu palabra será explicada, y que tu Espíritu Santo me ayude, que sea Jesucristo glorificado y nosotros humillados, que solo a Él sea la gloria y no a los hombres. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y dé convicciones firmes a nuestro corazón, que el día de hoy, Dios soberano, hayas tenido a bien salvar a los escogidos. Que hoy, en tu beneplácito, te plazcas en santificar a tu iglesia. Y que este inicio de año sea un inicio de poder contemplar a Cristo a lo largo de la vida que nos quieras dar. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Como les mencioné, el título para el sermón del día de hoy es La soberanía de Dios y los planes de los hombres. Al iniciar un nuevo año, todos, creo yo, tanto creyentes como impíos, empiezan a realizar resoluciones para un nuevo año. Todos por lo general compran una agenda nueva que diga 2021 y empiezan a planear una a una sus actividades de este nuevo año. Muchos hicieron lo mismo al iniciar el 2020, el año pasado. Muchos el año pasado dijeron en los primeros días de enero, este año haré ejercicio y bajaré esos kilos de más que tengo. O dijeron, este año estudiaré y terminaré la especialidad que tanto he querido terminar. Otros que ya son profesionales dijeron, este año me voy a casar. Este año será el año en el cual voy a contraer matrimonio por fin
con la ayuda idónea que el Señor me ha dado. Otros dijeron, voy a conseguir novia y le propondré matrimonio y me casaré este año. Otros con firme determinación decidieron tener hijos este año. Otros dijeron, hablando del año pasado, este año trabajaré mucho, ganaré mucho dinero y a fin de año me voy de vacaciones por Europa y conoceré España, Madrid, París y viajaré por todos esos países exóticos. Otros aseguraron que tendrían un mejor puesto en el trabajo. Algunos se determinaron dejar algún vicio atrás o algún pecado que vienen arrastrando hace mucho tiempo. Algunos que son cristianos y piensan más piadosamente que los del mundo, se determinaron terminar de leer su Biblia de Génesis a Apocalipsis a lo largo del 2020. Algunos se propusieron servir más en su iglesia local al Señor. Algunos se propusieron realizar un estudio riguroso de un libro de la Biblia. Otros se propusieron leer varios libros de teología, varios libros que les encanta de autores reconocidos. Y así podríamos hablar aún más de todo tipo de planes, de todo tipo de resoluciones que la gente constantemente realiza a inicio del año. Todos agarran el calendario del 2020 y lo cambian por uno que diga 2021. Pero también, hermanos, seguramente se han dado cuenta que muy poco de lo que planearon el 2020 se llevó a cabo. Los que determinaron viajar se encontraron con el COVID-19 y al final no lograron ir a Europa o al lugar que tanto anhelaban ir. Los que determinaron un mejor puesto en el trabajo posiblemente fueron despedidos de su trabajo y no alcanzaron ni siquiera un mejor puesto y ahora están destrozados llorando en sus hogares. Los que dijeron que ganarían mucho dinero, mucha plata o dijeron voy a hacer ejercicio, murieron. Y así, cada cual falló en sus determinaciones de inicio de año y muy pocos lograron alcanzar sus resoluciones. Muchos cristianos que dijeron que se leerían toda la Biblia, dejaron su Biblia tirada en un rincón de su habitación después del primer mes. Los que supuestamente ayudarían en su iglesia ya ni siquiera asisten a una iglesia. Los que querían leer mucho y conocer a más autores reformados o conocer más libros que le ayuden a crecer en santidad, no tuvieron la economía para comprar un solo libro nuevo en el 2020. Y así, también sus determinaciones y planes no se llevaron a cabo. Muchos hermanos, y seguramente muchos que no son creyentes, quedaron frustrados. A otros ya no les importa lo que dijeron que harían. Otros finalmente decidieron ya no hacer más planes ni determinaciones para el 2021 porque se dieron cuenta que de nada sirve todo lo que planearon y que nada de lo que planearon se llevó al final a cabo. Otros continúan planeando y procuran ser positivos. Y dicen, podemos encontrar aún muchas determinaciones para el 2021. Y suenan más positivos que otros. Y así, hermanos, podríamos encontrar muchas reacciones a este cambio que sucede entre el 2020 y el 2021. Precisamente, algo parecido pasaba con los cristianos judíos de la dispersión, a los que Santiago les escribe. Cristianos que tenían distintos niveles de fe. Hay unos que tienen mucha fe, hay unos que tienen una fe madura y fuerte en el Señor, y hay otros cristianos en la dispersión que no tienen tanta fe, tienen más bien una fe
débil, una fe muy, muy débil. Estos cristianos a los cuales Santiago les escribe, que algunos creen que eran comerciantes adinerados, estaban haciendo planes anuales. Estaban realizando un sinfín de actividades pensando que todo les iría bien y tal cual planearon paso a paso de forma estricta y rigurosa. Ellos pensaron que todo lo que dijeron se iba a llevar a cabo de forma real y cierta. Esta carta, hermanos, tiene una variedad muy grande de temas, pero como dijo un pastor, esta es una carta que se dirige a creyentes y el tema principal es la fe puesta en práctica en la vida del creyente. Esta carta está dirigida a personas cristianas, esas personas cristianas que deben poner en práctica la fe que ya se les ha dado por gracia. Ahora, mucho de lo que encontramos en esta carta se parece a los libros de sabiduría del Antiguo Testamento. Tiene muchas relaciones con los libros como Proverbios, los Salmos, Eclesiastés e incluso Job, porque es una carta que contiene sabiduría práctica para el creyente. Debido a que el tema principal del libro es la fe puesta en práctica o la ortopraxis, dicho de forma teológica, el autor, Santiago, va mostrando la relación de la fe con varios aspectos en la vida del creyente. Por ejemplo, en el capítulo 1 es la fe en relación a las pruebas. La fe en relación a las pruebas en esta vida. Y está hablando a creyentes. En el capítulo 2 muestra la fe en relación a las buenas obras de los creyentes. También en el capítulo 3 habla de la fe en relación a sus conversaciones, es decir, la fe en relación a la forma en la cual hablas. En el capítulo 4 y en la sección en la que nos encontramos, también habla de la relación con los placeres de este mundo en la parte inicial. Pero cuando llegamos al versículo 13, al versículo 17, el tema principal de esta sección cambia un poco. Ya no va a hablar de los placeres, la fe en relación a los placeres, sino más bien ahora va a hablar de la soberanía de Dios que humilla el orgullo de los hombres que hacen planes sin Dios. Es decir, la fe del creyente en relación a la soberanía de Dios. Ese sería el tema de esta porción, la fe en relación a la soberanía de Dios. Y vamos a ver algo respecto a la forma en que se estructura estos versículos, que es un tanto más conocido por los judíos que por nosotros. Tiene una estructura quiástica, lo cual significa que hay dos cosas, dos pensamientos que se repiten y hay un pensamiento central que el autor nos quiere expresar. En el versículo 13 y 14 nos habla del orgullo del hombre en los planes que realiza. Y nuevamente en el versículo 16 y 17, que sería nuestro punto 3, nos habla del orgullo del hombre en los planes que realiza. Eso significa que hay un punto que se repite, aunque quiere enfatizar algo. Sin embargo, eso no es lo importante, sino más bien lo que está en el centro de estas dos repeticiones es lo importante, lo cual significa que el versículo 15, como dice el pastor Alejandro, es el corazón de esta porción. Es el corazón de esta porción. ¿Por qué? Porque habla de la soberanía de Dios en los planes de los hombres. Eso significa que aquí lo importante no es el orgullo de los hombres o la fe de los hombres. En realidad lo que Santiago quiere resaltar es lo que está en la parte central de esta unidad de pensamiento y es la soberanía de Dios en los planes de los hombres. Entonces, lo que vamos a hacer es ver primero el punto número 1,
Luego vamos a ver el punto 3 y finalmente vamos a ver el punto 2 porque es el punto más importante de esta sección. Entonces, veamos el primer punto, el orgullo del hombre en los planes que realiza. Versículos 13 y 14. Lo voy a leer nuevamente para ustedes. Dice, vamos ahora, los que decís, y le está hablando a la iglesia, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. El autor inicia como llamando a estos judíos comerciantes a debatir. Es como si les dijera, vengan, en este momento todos aquellos que dicen estas palabras, vengan y escuchen lo que yo tengo para decirles a ustedes. Y lo presenta como una orden. Ese vamos es un imperativo. Les está ordenando que se presenten delante de Él todos aquellos que hablan de esta forma para que Él les presente la respuesta a cada una de sus palabras. Eso significa que Santiago está llamando a un conjunto específico de creyentes que hacen parte de una iglesia local, a saber, aquellos cristianos que eran mercaderes, que andaban diciendo o que andan hablando algo muy específico. ¿Qué decían ellos? Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esas son las palabras de estos cristianos comerciantes. Ahora, hermanos, el problema no está en sus planes o en el orden de palabras dentro de lo que ellos dicen. El problema real se encuentra en la arrogancia que expresan cada uno de estos planes. Su forma de hablar evidencia cierta seguridad falsa y cierta autoconfianza, es decir, una confianza en sus propias fuerzas y determinaciones para llevar a cabo lo planeado. En sus palabras hay 4 verbos que llaman la atención, 4 verbos importantes. ¿Cuáles son? Iremos, estaremos, traficaremos o negociaremos, se puede traducir de esa forma, traficaremos o negociaremos y ganaremos. Son 4 verbos importantes que estas personas están asegurando. Ahora, hermanos, algo importante en la gramática. Estos verbos se encuentran en tiempo futuro. Eso es obvio, ¿cierto? Dice ganaremos, estaremos, traficaremos, negociaremos. Es decir, están hablando de algo que no ha pasado. Pero hay algo más importante. Cada uno de estos verbos se encuentra en modo indicativo. Para aquellos que les gusta la gramática, el modo indicativo hace referencia a que el verbo, la acción que se está realizando es una realidad. Están diciendo o están dando por hecho que cada uno de estos 4 verbos ya es una realidad. Ellos dan por hecho que irán a esas ciudades con toda su mercancía. Dan por hecho que estarán o habitarán allá por largo tiempo, a saber, según el pasaje, por un año. Dan por hecho que lograrán negociar o vender cada uno de sus productos. Y finalmente, dan por hecho que ganarán mucho dinero. En sus mentes, cada una de estas cosas ya es una realidad. Ese futuro que aún no ha llegado, que es incierto, para ellos es un presente firme y real. Están seguros que en un año se harán ricos por medio de su comercio. Serán parte en un año de la crema innata de la sociedad de ese entonces. En un año van a ser prósperos. Podemos imaginar a varios hombres reunidos en una mesa con un mapa enorme de muchas ciudades cercanas a donde se encuentran, varias hojas sueltas y plumas, anotando cada uno de sus planes a largo plazo,
dando por sentado cada uno de los detalles de su vida. Empiezan a planear cada uno de los acontecimientos con tal seguridad de que dan por hecho que irán y les irá bien. Dan por sentado que van a salir y van a tener vida y van a estar bien y confirman que se harán ricos. Ganaremos, dicen ellos. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo se le puede llamar a eso? ¿Cómo se le puede llamar a ese tipo de expresión? ¿Lo podríamos llamar fe o más bien autoconfianza? En el versículo 13 también expresa otra figura literaria conocida como sinécdoque. Santiago usa una sinécdoque, lo cual es una figura literaria que intenta resumir un todo, diciendo sus partes. Él está usando una sinécdoque en el versículo 13. Es parecido a lo que expresa Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En resumen, según Deuteronomio 6, 4, la idea es que debes amar a Dios con todo. Lo que quiere expresar Santiago con esta expresión, con esta figura literaria conocida como sinécdoque, es que estos hombres planearon toda su vida de forma tal que creen que cada uno de los pasos que agendaron se va a llevar a cabo tal cual lo han determinado. La forma de hablar de estas personas que Santiago está exhortando es la forma de hablar de las personas en los días de Noé, cuando vino el diluvio. Escuchen lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 38 al 39. Es el Señor Jesucristo. Y Él les dice: porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estas personas a las cuales Santiago se dirige están viviendo como en los días de Noé, sin Dios y sin ley. No toman a Dios en cuenta en cada uno de sus planes. No les interesa si van a estar vivos. No les interesa si realmente sus planes están alineados con los planes de Dios. No les interesa nada de eso. Están como en los días de Noé. Están comiendo y bebiendo como si nada más importara, casándose y dando en casamiento. Estas personas vivían sin Dios en el mundo. Vivían como si Dios no existiera. Y a esto, amados hermanos, se le llama ateísmo práctico. No es un ateísmo científico, como lo fue el de muchos científicos famosos que ya murieron. No es un ateísmo teórico, es decir, de personas con mucho conocimiento. Es más bien un ateísmo práctico, porque no se vive lo que se conoce, no se vive conforme a lo que se predica. Es un ateísmo práctico porque dices creer en Dios, pero al momento de actuar y hacer planes, no tomas a Dios en cuenta en esos planes. Niegan con su propia vida la existencia de Dios porque no tienen en cuenta a Dios para nada dentro de sus planes. Ahora, hermanos, pregunta: ¿es posible que un cristiano viva sin Dios en el mundo? ¿Es posible que como cristianos vivamos sin Dios en nuestras vidas? ¿Es posible que nosotros andemos en un ateísmo práctico? Pues la respuesta es sí. Sí. Muchos cristianos viven un ateísmo práctico, porque puedes tener muy buena teología, puedes conocer muy bien lo que dice la confesión de fe, puedes conocer muy bien lo que dice Luis Berkhoff en la teología sistemática, puedes conocer muy bien los conceptos teológicos más complejos que la Biblia enseña, y al mismo tiempo
no vivir a la luz de lo que ya conoces. Eso es ateísmo práctico, porque no vives conforme a lo que conoces. En el versículo 14, Santiago continúa diciéndoles, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Y les hace una pregunta muy profunda. Pero él mismo les da la respuesta. Ciertamente su vida, mi vida, la vida en general, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago, hermanos, no está en contra de hacer planes, no está en contra de tener un orden, no está en contra de agendar, no está en contra de hacer citas o tener un orden a largo plazo de nuestra semana, mes y año. Lo que está atacando es el orgullo del hombre al momento de realizar los planes. Está atacando la arrogancia del cristiano al hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. No quiere que el cristiano haga planes sin tener en cuenta a Dios. El cristiano debe ser ordenado, hermanos. Nosotros debemos planificar nuestros quehaceres, pero siempre, hermanos, siempre tomando en cuenta a Dios. Santiago, cuando les pregunta, les está haciendo una pregunta filosófica y muy profunda. Santiago les dice, ¿qué es vuestra vida? Ahora, si preguntamos eso a un filósofo, seguramente el filósofo con su retórica y su conocimiento de las letras podría basarse en la parte ontológica del hombre y en la parte moral o en su relación con su entorno social y dar respuesta tal vez posiblemente acertada a lo que pregunta Santiago, ¿qué es vuestra vida? ¿Cuál es el propósito de sus vidas? ¿Por qué están aquí? Eso es lo que les está diciendo. ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué significado tiene vuestra vida? Les dice Santiago. Ahora, un catedrático teólogo seguramente prepararía un discurso bien elaborado, muy bien estructurado y diseñado de forma doctrinal, basado en la relación de Dios con el hombre. Eso podría responder un teólogo catedrático. Pero la forma en la cual responde Santiago es una forma simple y al mismo tiempo es profunda y nos deja una gran enseñanza. La vida del hombre, dice él, es como una neblina, como el vapor que desaparece tan rápido como aparece. Santiago, hermanos, al mencionar esto, podríamos pensar que está inventando algo nuevo. Podríamos pensar que Santiago está haciendo una disertación de tanta sabiduría que es como si estuviera inventando la rueda. Pero no, Santiago era judío y conocía el Antiguo Testamento muy bien y parece estar haciendo eco de algunos libros de sabiduría. Y para los que toman nota, pueden tomar nota de algunos pasajes en el Antiguo Testamento que hacen referencia a lo mismo que dice Santiago. Job, capítulo 7, versículos 6 y 7 dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, le dice a Dios, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Nuevamente Job en el capítulo 9, versículos 25 y 26 les dice, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Salmos, capítulo 90, que lo leímos al inicio, versículos 5 y 6 dice, los arrebatas como un torrente de aguas. Hablando de los hombres. Los hombres son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. En la mañana la hierba está hermosa y verde, pero cuando a la tarde es cortada, se seca y pierde su vida rápidamente. Y en el versículo 9 dice que son como un pensamiento.
El hombre es tan fugaz como un pensamiento. Ahora, hermanos, si la vida del hombre es tan pasajera, es tan fugaz como un vapor, como un soplo, como un correo, como un barco, como un águila que está cazando a su presa, como un sueño, si es como la hierba, como un pensamiento, y como lo expresa el predicador en todo Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, si la vida es tan fugaz, si la vida es tan sin sentido, ¿cómo le encontramos sentido a la vida? ¿Cómo le encuentra el cristiano sentido a la vida si la vida es tan pasajera? Si es como un vapor. Cuando amanece en las montañas se ve como unas nubes que empiezan a subir del suelo, pero inmediatamente sale el sol, esas nubes desaparecen. Y así es el hombre. Entonces, ¿cómo encontrarle sentido a esto? El predicador en Eclesiastés, después de dar un discurso largo respecto a la vida, los placeres y todo lo que respecta al hombre, dice al final y saca su conclusión de esto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Vean cuál es la conclusión del predicador. Él dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No es una parte del hombre, esto es el todo del hombre. Eso significa que si bien la vida, valga la redundancia, en esta vida es un sinsentido, es como la niebla, es como que en la mañana te despertaste con mucha energía, en la noche te fuiste a dormir y nuevamente te levantaste y te levantas ya con dolor en el cuerpo y te das cuenta que ya tienes 80 años. Hermanos, la vida que parece un sinsentido, en realidad haya sentido en lo que dice el predicador: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está el sentido de la vida. ¿Por qué? En palabras sencillas, la vida no tiene sentido sin Dios. La vida, hermanos, no tiene sentido sin Dios. Dios es el que le da sentido a nuestras vidas. La vida, que es como un vapor, haya sentido en ese Dios que no se evapora. Nuestras vidas hayan sentido en Dios. Ahora, los creyentes judíos de la dispersión podían hallar sentido a sus vidas pasajeras, que eran como esa neblina, de esta forma, pero muchos no lo estaban haciendo. Muchos de ellos estaban viviendo como esa neblina que no sirve de nada y que luego pasa. Nadie sabe lo que vendrá el día de mañana, mucho menos lo que vendrá en un año. Así que este tipo de orgullo es jactancioso. Y eso nos lleva al tercer aspecto que tiene relación con este primero. El orgullo del hombre en los planes que realiza, pero el versículo 16 y 17. Ahora, permítanme explicarles algo. En el primer aspecto del sermón y en el tercero encontramos similitudes, porque nos muestra a creyentes orgullosos, nos muestra el orgullo del hombre, pero existe cierta variación, porque el primer aspecto del cual les acabo de hablar presenta el problema de todo este asunto, presenta el problema de este asunto, presenta el debate al que Santiago los quiere enfrentar por sus palabras al momento de realizar planes. Está presentando, está confrontando, está presentando ese problema que hay en medio de la iglesia. Pero ahora, en el versículo 16 y 17, más bien los quiere confrontar con su actitud. Ya no con su forma de hablar. Ya no es un debate simplemente por sus palabras. Ahora los quiere confrontar con su actitud. Los quiere confrontar con la forma de vida que llevan debido a esa forma de realizar planes. Él les dice,
pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. O sea, no estaban contentos con hacer planes a largo plazo sin tomar en cuenta a Dios. Se estaban jactando en sus soberbias. Ahora, ese pero con el que inicia el versículo 16 representa un contraste con el versículo 15, del cual hablaremos en un momento. Muestra que están actuando de forma contraria a lo que es correcto. Lo que están haciendo está mal. Y la pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo? Como lo dice el pasaje, se están jactando de sus soberbias. La palabra jactancia hace referencia a exhibir, hace referencia a proclamar públicamente de forma ostentosa, con una satisfacción, como si él hubiera logrado méritos propios. A eso hace referencia la jactancia. Es como acercarse y vanagloriarse de algo que ni siquiera ha hecho. Se están jactando públicamente de algo que ni siquiera ha pasado. Podríamos decir que están cantando victoria antes de enfrentarse en la guerra. Esto es similar a la falsa teología de la prosperidad que declara y decreta su futuro. A esos Santiago los llamaría hoy en día jactanciosos, arrogantes, porque no saben lo que vendrá el día de mañana y aún así demuestran con su actitud que son unos orgullosos y vanagloriosos. La soberbia o arrogancia, hermanos, no toma en cuenta a Dios, solamente a su propio esfuerzo. La soberbia cree que todo lo obtiene por sí mismo. Por eso, en este tipo de iglesias que les mencioné, si oras por algo y no lo obtienes, es porque tú no tienes la suficiente fe para decretar lo que necesitas para tu vida, porque tu fe es defectuosa, porque no tienes fe o posiblemente ni siquiera eres cristiano. Eso es lo que te dicen. Cuando en realidad solo es un montón de gente arrogante que quiere torcerle el brazo a Dios para que haga lo que ellos quieren. Este tipo de personas trata a Dios como si fuera un Papá Noel, que quieren obtener de Él todo lo que quieren, pero no quieren a Papá Noel. Quieren todo de Dios. Quieren los panes y los peces, pero no quieren a Dios. Quieren los regalos, pero no quieren a Dios. Quieren las bendiciones, pero no quieren a Dios. Quieren una vida próspera en esta vida, pero no en la venidera. Quieren palacios y mansiones y lujos en esta vida, pero no en la venidera. La conclusión de Santiago a este tipo de actitud arrogante es la siguiente. Él dice, toda jactancia semejante a esta de la cual les estoy hablando y semejante a la actitud que ustedes tienen es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este tipo de autoexaltación, hermanos, es mala. Es pecado jactarse por algo que ni siquiera ha pasado y darlo por hecho. Es pecado. ¿Por qué? Porque es pecado conocer a Dios, es pecado conocer la doctrina, es pecado saber que Dios es soberano y no confiar en su soberanía. Es pecado conocer y no hacer conforme a lo que conoces. Eso es pecado, es algo malo. Por eso concluye Santiago en el versículo 17 diciendo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es un pecado de omisión. Algunos creen y generalizan este versículo final pensando que aplica a todos los pecados de omisión. Y podríamos decir que sí podría aplicar a todo tipo de pecados de omisión, porque dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sin embargo, según el contexto, lo malo
es la jactancia y el orgullo de no consultar a Dios, de no pensar en Dios para realizar mis planes semanales, anuales o mensuales. Por lo tanto, podríamos decir que hacer lo bueno es consultar a Dios y confiar en Él. Hacer lo malo es no consultar a Dios y no confiar en Él, según el contexto. Hacer lo bueno es consultar a Dios y confiar en su soberanía. Eso es lo bueno y lo otro es lo malo. Ahora, si ya sabes que debes consultar a Dios y que debes confiar en su soberanía y no lo haces, estás en pecado de omisión. Estás omitiendo aquello que ya sabes que debes hacer. Ahora, se relaciona mucho con la oración, hermanos, porque es la forma en la cual nos dirigimos a Dios para consultar su voluntad. Es la forma en la cual nos humillamos delante de Él para consultar qué es lo que ha determinado el soberano y si lo que estamos haciendo se alinea con lo que Él quiere. Ahora, cuando habla de aquel que sabe hacer lo bueno, hermanos, y quiero que escuchen bien, cuando habla de hacer lo bueno, debemos quitarnos de la mente el pensamiento político y socialista de que hacer lo bueno es dar comida a la gente pobre, regalarles ropa, darles despensa o repartir dinero entre nosotros. Hermanos, no estoy diciendo que eso sea malo, eso es bueno, pero no es lo único bueno, no son las únicas buenas obras que debemos hacer. No es la única obra buena y no es la exclusiva o la mejor, porque muchos nos queremos centrar en dar dinero, en dar ropa, en dar comida a los pobres, pero hermanos, para el creyente, el solo hecho de respirar es una obra buena, porque ya Dios se ha agradado de él a través de Cristo. El comer es una obra buena, el beber, hablando de un agua fresca u otra cosa, es algo bueno, es algo que realmente agrada a Dios. La mamá cristiana que cría a sus hijos y no trabaja es una obra buena. El papá cristiano que sustenta, enseña, guía, cuida y ama a su esposa y a sus hijos está haciendo obras buenas todos los días, aunque no haya dado nunca un peso a un indigente en la calle. Tal vez alguien se pueda levantar y preguntar, entonces, ¿es pecado no consultar a Dios por los planes que tengo para este año? ¿Es pecado no haber orado a Dios antes de iniciar este año y pedirle que me dé sabiduría para todo lo que quiero hacer? Sí, hermanos, es pecado. Es un pecado de omisión que evidencia orgullo en nuestro corazón, expresa altivez y soberbia en nuestro corazón. Es algo moralmente malo a los ojos de Dios. Por esto mismo muchos que no son creyentes viven haciendo un montón de cosas que Dios no mandó que hicieran y creen que son cristianos cuando en realidad no lo son. Y el día del juicio se encontrarán con que ellos solo decían Señor, Señor, y nunca hicieron la voluntad de Dios Padre. Se encontrarán con que solamente decían hacer cosas en el nombre de Dios cuando en realidad lo hacían para su propia gloria, y Dios les dirá: nunca, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, veamos ahora cómo Dios humilla el orgullo del hombre. Y veamos el remedio a la jactancia y el orgullo de hacer planes sin confiar en Dios. Versículo 15. La soberanía de Dios en los planes. La soberanía de Dios en los planes. Dice el versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pregunto, hermanos, ¿pueden ver el contraste claro entre la jactancia y el orgullo del cristiano y esta
evidencia de humildad que todo creyente debiera tener en estas palabras? Evidencian cómo esos orgullosos comerciantes de la iglesia a la cual se dirige Santiago no tomaban en cuenta a Dios y eran soberbios en sí mismos. Pero ahora Santiago les da la solución a eso y los humilla de forma tal que callen en sus corazones. En vez de andar por aquí y por allá haciendo planes de ir a ciudades lejanas, de estar allá, de traficar o negociar sus productos y ganar mucho dinero, en vez de andar por aquí y por allá decretando y declarando que las cosas sucederán como ellos quieren, deberían decir: si el Señor quiere, si Él lo desea, si Él lo permite. Como dijo un pastor, Santiago, hermanos, en esta frase no nos está enseñando una frase de cajón. No nos está enseñando una frase de cajón. No es una muletilla. No se trata de decir sin entendimiento todo el tiempo la frase si el Señor quiere o si Dios lo permite. O como lo mencionan aquí, primero Dios. Hermanos, eso no es una muletilla. No se trata simplemente de decir esas palabras, sino de vivir esas palabras. No se trata de decir todo el tiempo, por ejemplo, vamos a ir a comer tacos y nos reunimos y planeamos y decimos, si Dios quiere, vamos a llegar a los tacos. No se trata de eso. Hermanos, se trata de pensar constantemente en que todo lo que voy a hacer el día de hoy, el día de mañana, todo lo que va a acontecer está bajo la soberanía del Dios Todopoderoso que controla todas las cosas. No se trata de una frase de cajón. O como lo expresa Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 7. Y hay muchos pasajes que también evidencian esta frase. Se hizo, creo yo, normal que los creyentes pronunciaran esto desde el Antiguo Testamento. Pablo dice en 1 Corintios, si el Señor lo permite. Y es otra forma de expresar lo mismo. Él nos quiere enseñar una forma de vida, hermanos, no una forma de hablar. No se trata de una forma de hablar. No quiero que aprendan a hablar como cristianos. La idea aquí es que realmente vivan conforme a esas palabras. Que tengan una vida que refleje que se someten a la soberanía de Dios. Lo que resalta Santiago es la soberanía de Dios en los planes del hombre, porque finalmente el hombre, amados hermanos, va a hacer lo que Dios quiere que haga. Aunque el hombre ni siquiera piense en Dios, porque Dios es el dueño del tiempo. Dios es el que tiene el control. No tenemos el control ni ustedes ni yo. Dios lo tiene. Pero lo que más temor le da al hombre es perder el supuesto control que tiene en sus manos. Aunque nadie tiene el control de las cosas, hay un aparente control momentáneo. Pero, amados hermanos, basta un solo segundo para cambiar todo, absolutamente todo en la vida de un hombre, porque solo Dios tiene el control de todo lo que existe, porque Él creó todas las cosas. Hay hombres que un día son famosos y al otro están tirados en un basurero. Hay mujeres exitosas de renombre que se relacionen entre la crema innata de la sociedad, que de repente desaparecen y están tiradas en un rincón de un basurero, porque creían que tenían el control, pero nunca lo tuvieron. Dios es el que tiene el control. Dios es el que humilla al hombre porque Él es el soberano. Aunque este conocimiento de la soberanía de Dios es práctico y no teórico, permítanme decirles algo respecto a la soberanía de Dios. Porque, hermano, si no tienes clara la teoría de la soberanía de Dios, no tendrás clara la práctica correcta de la soberanía de Dios.
Si no tienes clara la teología, si no tienes clara la doctrina de la soberanía de Dios, no vas a tener clara la práctica que debes realizar. La confesión de fe dice, en el capítulo 3, párrafo 1, hablando del decreto de Dios, Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, no con los ángeles, no con los hombres, no con la creación, en sí mismo, libre, es decir, nadie lo empujó a hacerlo, de forma libre e inalterable, todas las cosas, todo lo que sucede. Hermanos, Dios ha planeado desde la eternidad pasada todo lo que va a acontecer en cada uno de nuestros días y va a acontecer como Dios lo decretó. Eso es ser soberano. Ahora, Luis Berkhoff dijo acertadamente, la soberanía de Dios presenta en la Escritura un tono muy enfático. Se le presenta como el creador y su voluntad como causa primaria de todas las cosas, no solo de algunas, de todas las cosas. Ahora, en virtud de su obra creativa, le pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que ellos contienen. Reviste plena autoridad sobre los ejércitos del cielo y los habitantes de la tierra. Sostiene todas las cosas con su omnipotencia y determina la finalidad que cada uno está destinado a vivir. Gobierna como rey en el más absoluto sentido de la palabra y todas las cosas dependen de Él y le sirven a Él. Así expresa el apóstol Pablo la voluntad soberana de Dios en la salvación en Efesios capítulo 1, versículo 11. Él dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hablando de la salvación. Hermanos, Dios no solo determina y decide qué va a pasar, sino que Dios tiene el poder de ejecutar su voluntad tal cual lo planeó. Ese es Dios. Ahora escuchen lo que dice Job en el capítulo 9, versículos 10 al 12. Job capítulo 9, versículos 10 al 12. Dice Job, hablando de Dios, Él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá a Dios, ¿qué haces? Hermanos, ¿quién podrá decirle a Dios, ¿qué haces? ¿O por qué lo hiciste? Nadie. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y para lo que Él quiere. Y la finalidad de todas las cosas que acontecen en esta vida y la venidera es la gloria de nuestro eterno Dios. Lutero, hablando de Efesios capítulo 1, versículo 11, dijo, con una sola palabra, Dios es capaz de tornar débiles a todos los poderosos, endebles a todos los fuertes, necios a todos los sabios, infames a todos los célebres, y se atribuye solo al único Dios todo poder, toda acción, toda sabiduría y toda gloria. En este sentido, también afirmamos el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, Él es todopoderoso porque en todos y por todos y sobre todos reina exclusivamente su poder. No hay nadie que esté fuera del gobierno de Dios.
Él es soberano. Ahora, este conocimiento teórico, hermano, debes llevarlo a la práctica. La pregunta es ¿cómo? Pues a través de la oración. Aunque el pasaje no muestra de forma explícita la oración, creo que implícitamente podemos hablar de la oración como una manera de apaciguar el orgullo que hay dentro de nosotros los creyentes, puesto que es la mejor forma de dependencia de Dios, es la mejor forma de depender de Dios. La pregunta es, hermano, ¿estás orando? ¿Estás orando? ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás orando por tu esposo, por tu esposa? ¿Estás orando si eres soltero o soltera por aquel que va a ser tu esposo, por aquel que va a ser tu esposa? ¿Has orado por los planes que tenías realizado para este año? El hombre orgulloso se la pasa mirando hacia abajo en vez de mirar hacia arriba. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo le dice a los filipenses que cuando son orgullosos se afanan por las cosas de este mundo, porque creen que tienen el control, porque creen que ellos son los soberanos. Hermano, no te engañes, mas tú no tienes el control. Ríndete delante del cual tiene el control de todo. Ahora, el presentar oraciones aquí, amados hermanos, es clave. Es clave para mitigar el orgullo de tu corazón. Primero debes aprender a orar más y luego continuar orando. Ahora pudiésemos pensar en un debate teológico respecto a la soberanía de Dios. Pero el apóstol Pablo responde de forma simple en Filipenses: Dios guardará sus corazones y pensamientos en Cristo. Así de simple, hermanos. Orar a Dios es depender de Dios y Dios nos guardará en Cristo. El único ejemplo que tenemos, el único ejemplo perfecto de humildad, que no estaba manchado por el orgullo de realizar planes sin consultar a Dios primero, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era alguien que no se jactaba, sino que confiaba plenamente en su Padre y expresó su humildad y confianza en Dios en uno de los momentos más dolorosos y tortuosos de toda su vida. En Mateo capítulo 26, 39, el Señor Jesús, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, si Cristo, el soberano, si Cristo, el todopoderoso, si Cristo, el dador de vida, si Cristo, el creador de los cielos y de la tierra, le preguntó a su Padre para lo que iba a suceder, ¿quiénes somos nosotros para realizar planes sin tomar cuenta a Dios? Si Cristo es tu Señor, ¿quién eres tú para no tomar en cuenta a Dios en tus planes del 2021? Quiero terminar con unas breves aplicaciones. Hermanos, creo que lo primero que debemos hacer como iglesia es arrepentirnos. Hermanos, debemos arrepentirnos por el orgullo y por la altivez que aún hay en nuestros corazones. Hermanos, debemos correr a los pies de Cristo y clamar: Señor, perdóname, permíteme y concédeme el don del arrepentimiento, porque he hecho muchos planes sin tomar en cuenta tu voluntad, porque he hecho muchos planes para este año y ni siquiera he hablado contigo al respecto. Señor, perdóname.
Hermanos, debemos arrepentirnos porque no tomamos en cuenta a Dios para nuestros planes. Y andamos como estos judíos mercaderes, diciendo, mañana iré, mañana haré, mañana estaré y mañana me haré rico. Cuando en realidad ni siquiera sabemos si mañana tendremos vida. Consultemos a Dios, oremos a Dios y pidamos perdón por eso. Que esto lleve sabiduría a nuestro corazón para vivir delante de Dios como a Él le agrada. En segundo lugar, hermano, reconoce la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y como lo dice un salmo, Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Dios va a hacer todo lo que a Él le place, todo lo que ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Y tú, amado hermano, no estás fuera de esa soberanía. Reconoce a Cristo como tu Rey soberano. Cántale a Él. Hermanos, meditemos y pensemos en un conocimiento profundo de la soberanía de Dios. Que ese conocimiento profundo de la soberanía de Dios nos lleve a poner en práctica la dependencia de Dios a través de la oración. Que seamos como niños que no son capaces de cruzar al frente de la calle sin que su padre lo tome de la mano. No seamos más niños rebeldes. En tercer lugar, hermano, ora. Este debe ser un año de oración. Si vas a determinar algo en tu inicio de año, que sea crecer en oración. Crezcamos en oración los unos por los otros. Crezcamos en oración, amados hermanos, como iglesia. La oración es un bálsamo en medio del dolor. La oración instruye al corazón afligido. La oración recuerda al corazón la soberanía del Dios que tiene. La oración te llevará a ser más humilde delante de Dios. Que como iglesia, este 2021, determinemos postrarnos mucho más delante del soberano Dios. Algo más, hermano. Santiago no está en contra de hacer planes, como ya les había mencionado. Por lo tanto, amado hermano, realiza planes. Sé ordenado. Deja de ser desordenado. Ordena tu vida. Pero siempre teniendo en cuenta que Dios es soberano. Pide a Dios por los planes que vas a realizar. Pide a Dios porque te haga más ordenado en tus planes. Realiza tu agenda. Pero que el encabezado sea Dios es soberano. Oremos. Amado Dios, perdónanos. Perdónanos, amado Dios, porque somos aún muy orgullosos, porque aún hay jactancia en nuestro corazón, porque aún, aunque no decretamos y declaramos como las iglesias carismáticas, muchas veces nuestras actitudes parecieran decretos y declaraciones de lo que va a suceder. Porque a veces vivimos en ateísmo práctico. Oh amado Dios, perdónanos y concédenos el don del arrepentimiento. Que realmente estas palabras traigan sabiduría al corazón. Y aquellas personas que no te conocen puedan conocer al soberano Dios, que hizo los cielos y la tierra, que sostiene los cielos y la tierra, y que juzgará
a los cielos y la tierra. Que la gloria sea solamente a ti, Rey soberano, bendito Jesucristo. Solamente a ti sea la gloria, Trino Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.